Reporte 100. Está con nosotros la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Tenemos más conocida la versión de Israel y poco conocida la versión de Palestina. En ese sentido, Ana Vanessa, ¿cuál es la versión de Palestina o de los palestinos sobre estos hechos? Claro, no se justifica lo que ocurrió el sábado con estos ataques a población civil en Israel, pero los palestinos no la han pasado nada bien en las últimas décadas y ahora hay una decisión del gobierno de Netanyahu de cortar energía, abasto de alimentos y combustibles contra la población civil palestina. ¿Cuál es la versión de Palestina ante estos hechos, Ana Vanessa? Pues sí, Juan Carlos, evidentemente tenemos dos versiones en las cuales, ambos tienen algo de razón, ¿no? Entonces, en este caso, los palestinos, pues, fueron expulsados de su territorio con la promesa de que iba a haber 2 estados para 2 pueblos y, bueno, los límites territoriales no se han respetado. Lo más cerca que han estado fueron los acuerdos de Oslo hace 50 años, donde se dividió Cisjordania con la promesa de entregarlo de manera completa y autónoma a los palestinos. Cuando muere finalmente Isaac Rabin, que es por la parte de Israel quien hace estos acuerdos, pues no se cumplen. Así que estamos ante un hecho territorial de una violación al derecho internacional, evidentemente. Pero hay que subrayar también que Hamás es un grupo radical. Sí. No son todos los palestinos, que está sentado en Gaza, que ahí viven 2 millones de palestinos que, como bien dices, llevan muchos años de ser blanco de ataques, de represión de Israel, porque es un territorio donde pues justamente están asentados 2 grupos que han sido considerados como terroristas tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, que son Hamás y la Yihad Islámica. Así que bueno, para ellos incluso estos grupos no los consideran como terroristas, sino como grupos de reivindicación territorial y de lucha en contra de la opresión de Israel, que es cierto, ha cometido también varios actos que han dejado muchos muertos del lado palestino, que no ha cedido los territorios que quedaron en los acuerdos y que por lo tanto, bueno, ha exacerbado el odio y el rencor en ambos lados. Sí, ¿qué es la Franja de Gaza? Estoy viendo aquí la dimensión de la Franja de Gaza, en donde están los palestinos, Ana Vanessa Cárdenas. Tiene una dimensión de 360 kilómetros cuadrados. Estoy retomando un tuit del también internacionalista Remy Martínez Cantú, y él hace una comparación muy interesante para efectos de Sonora. Son 365 kilómetros cuadrados, es el territorio de un municipio de la Sierra de Sonora que se llama Conchi, del tamaño de Aconchi, que es un municipio donde viven 1,800 personas, pero resulta que es como si nos lleváramos al municipio de Aconchi, para poner en contexto y dimensionar a la audiencia de Sonora, a 2.2 millones de personas y meterlas en 358 kilómetros cuadrados. De ese tamaño es la problemática que hay en la Franja de Gaza, pero platícanos, ¿qué es la Franja de Gaza? Sí, mira, estos 2 territorios son territorios con asentamientos palestinos, específicamente la zona de Gaza, que bueno, pues hace frontera hoy con Israel, es una zona de las que no han podido expulsar a los palestinos y que desde hace varios años es un punto de operaciones terroristas de estos grupos fundamentalistas, hay que señalarlo, no son todos los palestinos. Esta no es una guerra de los palestinos contra Israel, es un atentado de Hamás contra Israel. Sí. Y que por lo tanto ha sido víctimas las personas que viven ahí y que no son parte de estos grupos, pues de represalias, ¿no? Entonces es un territorio tomado, o sea, que tiene un gran asentamiento palestino, que está tomado por Hamás, por la Yihad Islámica, y que muchos de los palestinos que no quisieron quedarse en Israel han
migrado hacia esa zona y hacia la franja de Cisjordania, que la franja de Cisjordania sí goza de reconocimiento internacional de Israel, etcétera, aunque bueno, Israel tiene varias incursiones también, ahí hay asentamientos también judíos dentro de Cisjordania, y ahí es donde se encuentra la base de la Autoridad Nacional Palestina, que justamente fue reconocida desde estos acuerdos de Abraham. Sí, Ana Vanessa, ¿por qué Netanyahu ordena cortar energía y abasto de alimentos y combustibles? ¿Dependen estas zonas palestinas del abasto energético de alimentos de Israel? Básicamente sí, pues es un territorio que en algún momento estuvo bajo Israel, pero bueno, ellos reciben también ayuda de otros lados, y hay que decir lo que es muy importante: Irán es fundamental en este conflicto. La yihad islámica centrada también en Gaza no mueve un pie sin avisarle a Irán, ¿no? Incluso salió un artículo muy interesante de Wall Street Journal hace 2 días, donde se habla que esta operación fue planeada desde Beirut, pero por una reunión organizada justamente por Irán, en la que se invita a Hamas, a la yihad islámica, a Hezbollah, que es otro grupo radical que está sentado en Líbano, y algunos otros grupos pro liberación de Palestina. Sí, pues está muy interesante todo esto que nos describes, y nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y lo que está ocurriendo con Israel y Palestina en estos momentos. Ana Vanessa, y bueno, la noticia es lamentable: más de 1,600 muertos entre ambos bandos en estos momentos. Hay una orden de Israel de asfixiar prácticamente a los palestinos, y bueno, y también lo que ha pasado del lado de Hamas al lado de Israel, y que hemos ya conocido ampliamente. Esta posición de México, del presidente López Obrador, que ha sido criticada por la embajada de Israel en México, criticada de una manera muy fuerte, esta posición de neutralidad del presidente, ¿se explica a partir de esto que nos describes de los adeudos que hay con Palestina? Sí, mira, yo creo que es lamentable la posición. Sí. No había necesidad de ser neutral en este caso, ni siquiera por afinidades ideológicas. O sea, es un acto terrible el del secuestro, el bombardeo. Entonces hay que condenar categóricamente, y más que hay mexicanos que han sido ahí implicados, algunos de ellos, bueno, uno ya se encontró, el otro no se sabe, pero todo indica que es rehén. Entonces el gobierno mexicano, no hay lugar para la neutralidad. Con toda razón el gobierno de Israel y también los palestinos se deberían de sentir ofendidos de alguna manera, porque habría que condenar los actos de Hamas y también la violencia y las violaciones al derecho internacional que han sufrido los palestinos. Así que la neutralidad en este caso pues me parece tibia, me parece no solamente errada, sino me parece aberrante ante hechos que estamos viendo que son violaciones al derecho internacional, violaciones a los derechos humanos, de grupos incluso terroristas, ¿no? Entonces, pues no es un Estado, ¿no? En el caso del Yom Kippur hace varios años, que fue otro ataque en el mismo día que fue bueno, eran 2 países, entonces se entiende la afinidad ideológica, las alianzas políticas que hay con otros estados, pero en este caso no existe tal, así que totalmente equivocada la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo estoy en Santiago de Chile, donde hay una gran comunidad palestina, incluso tienen un equipo de fútbol los palestinos, y el presidente, a pesar de ser un presidente de izquierda, el presidente Boric, tardó 2 días en contestar, pero contestó bien, ¿no? Criticando pues todas las violaciones a los derechos humanos y condenando la violencia en ambos bandos. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias como siempre por aceptar esta llamada. Un gusto, Juan Carlos, un abrazo para ti y todo tu auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.